Nos acompaña Larisa Arroyo, abogada de la organización Acceder, y Tomás Campos, vocero del grupo Siwo Alar Hombres Trans. ¿Sí lo dije correctamente? Exactamente. Gracias, buenos días a Tomás y a Larisa por estar esta mañana. ¿Cómo reciben en primera instancia esta resolución del Tribunal Supremo de Elecciones? Esto significa a partir de ahora, Larisa, que ya no veremos en nuestras cédulas sexo femenino, sexo masculino o hombre, mujer. Bueno, lo que pasa es que esto es un poco complejo porque el tribunal no autorizó, y tal vez en esto puede hablar más bien, desarrollarlo Tomás, pero brevemente, el tribunal lo que dijo fue que había que eliminar el dato de la cédula, pero no de la base de datos, ¿verdad? Entonces, el sexo registral sí va a estar en la base de datos a la cual podemos acceder las personas porque son datos públicos, no obstante, no va a aparecer en la cédula, y esto es muy complejo porque igual va a seguir apareciendo en otros documentos como el pasaporte. Entonces no sé si tal vez Tomás pueda extenderse más sobre esto. Tomás, que es cierto, sí. Es así, como ya tenemos también, ya está por incorporarse Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenos días, Tomás Campos. Buenos días. Sí, justamente como dice Larisa, primero que todo fue una sorpresa, ¿verdad? Porque no esperábamos que al día de hoy, ayer tuviéramos ese pronunciamiento por parte del tribunal. Sin embargo, ¿fue una sorpresa agradable? ¿Fue una sorpresa? De primera instancia sí fue muy agradable, ¿verdad? Porque lo que dice el documento que nos llegó a todas las personas es que se aprueba el cambio de nombre y que se va a eliminar el sexo registral. Sin embargo, con el transcurso del día y con el transcurso de las emociones nos damos cuenta que más allá de que sea tan positivo, es que queda este vacío que dice Larisa, porque el cambio de nombre se aprueba, pero el sexo registral se elimina de la cédula, pero no de todos los registros. Entonces, si una persona trans realiza un trámite que la mayoría de los datos son jalados, por así decirlo, del registro civil, va a aparecer nuevamente el sexo registral, y eso demuestra también otra discriminación, porque va a seguir siendo todos los cuestionamientos sobre la identidad, de por qué tenés un determinado nombre, pero tenés un sexo que no corresponde con ese nombre o con la identidad que estás expresando en ese momento. Bueno. Tenemos ya a Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenos días, don Andrei. Y tal vez un poco, ¿verdad?, la respuesta a lo que ellos dicen. No se elimina totalmente del registro. ¿Por qué pasa esto? Un poco, ¿verdad?, también a partir de cuándo se va a poder eliminar de la cédula. Bueno, muy buenos días a las compañeras y los compañeros de la mesa y a todos los televidentes. Pues bien, en el caso del cambio de nombre, que es lo que estamos discutiendo en este momento, la determinación del tribunal, como ya ustedes lo han expuesto, es viabilizar el cambio en sede registral civil, para lo cual el trámite es muy sencillo. Cualquier persona, luego de que se publique el respectivo reglamento, que también fue aprobado ayer, podrá acudir a nuestra sede central o cualquiera de nuestras oficinas regionales a presentar la solicitud y se tramitará el cambio de nombre. Esto va aparejado con la eliminación de la indicación del sexo registral del dorso de los documentos de identidad, cambio que será de manera paulatina en el siguiente sentido. Ayer mismo iniciamos las conversaciones con una de las empresas con las cuales se le da mantenimiento al sistema de cédulas de identidad para poder hacer la recodificación en nuestra base de datos para la impresión en las tarjetas de identidad. Esto se hará también de manera paulatina porque el tribunal adquiere tarjetas preimpresas donde vienen los campos ya asignados, de forma tal que tenemos que, para hacer un uso responsable de los recursos públicos, agotar lo que tenemos en stock. Sin embargo, lo que haremos en una primera fase será que la palabra sexo quedará en blanco, o sea, no se asignará la sigla F o M que actualmente se imprime, sino que quedará el sexo y quedará en blanco hasta tanto no agotemos la existencia de esas tarjetas. Una vez que se agota esa existencia, pues ya compraremos nuevas en las cuales no hay ningún tipo de indicación. El tribunal, a través de su registro civil, sí seguirá registrando, como ustedes lo han señalado, el sexo asignado al nacer por parte de quien atiende el nacimiento, y constarán las bases de datos, ya que dentro del estado actual de cosas, el sistema registral así lo exige. Sin embargo, la medida de cumplimiento de buena fe, como pasa tanto en este cambio de nombre como también en el matrimonio, es la supresión de los documentos de identidad, y es para todas las personas, porque si no tendríamos
pues personas a las cuales no se les registra el sexo, ¿verdad? Que sería fácilmente identificable y presumible que a quien no se le registra el sexo es porque ha realizado o practicado un cambio de nombre en razón de su identidad de género autopercibida, y las que no. Entonces la determinación ha sido para toda la ciudadanía. Evidentemente las cédulas que se mantienen su vigencia hasta el día que ellas indiquen, ¿verdad? No quiere decir por esto que ya la cédula que tenemos cada uno de nosotros deja de tener validez solo por este cambio. ¿Y de cuánto es ese lote, perdón, nada más para tener el dato? No tenemos un dato específico, concreto, ¿verdad? Estamos en eso, pero sí tenemos para varios meses aún de ese lote preimpreso. Y cuánto tiempo, pues dependerá de cuál sea el ritmo de solicitudes cedulares, ¿verdad? Cada vez que alguien solicita, tomamos un plástico. Hay picos a través del año de solicitudes cedulares, normalmente luego de vacaciones, la gente suele extraviar sus documentos de identidad, etcétera. Entonces mostramos picos y eso va a depender de cuánto va a durar ese stock que tenemos nosotros en nuestras bodegas. Andrei Capronero, tal vez nada más tenemos en línea ya al jefe de fracción del PUS, pero quisiera preguntarle, a raíz de que el Tribunal Supremo de Elecciones toma esta resolución tan definitiva y tan importante, ¿por qué? Bueno, yo creo que había sido un compromiso con el país que había adoptado el Tribunal Supremo de Elecciones. Una vez que se dio a conocer el fallo integral de la Corte a inicios de este año, el tribunal fue claro en decir que estábamos abocados a la organización de un proceso electoral que fue a 2 vueltas, fue un proceso complejo, y además que una vez cerrado ese proceso electoral, pues se abocaría al estudio de la opinión consultiva con base en un informe técnico rendido por una comisión institucional. El proceso terminó para nosotros hace un par de semanas con la entrega formal de credenciales a las autoridades electas, al presidente de la República y sus 2 vicepresidencias, y luego pues se conoció por parte del tribunal el informe y se tomaron las determinaciones que ya la ciudadanía ha conocido. Esa raíz de, o sea, estaríamos diciendo entonces que la resolución o la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene, o los acuerdos o los criterios en torno a derechos humanos obligan al país a tomar medidas en torno a derechos humanos. En efecto, yo creo que una de las primeras determinaciones del tribunal en su argumentación es que este pronunciamiento de la Corte en opiniones consultivas y en general nos vinculan a Costa Rica como país. Sin embargo, Costa Rica se entiende hacia afuera como país, pero hacia adentro es un complejo conjunto de instituciones, cada una con competencias específicas, cada una con intercambios de información, cada una con repartos muy determinados por nuestro ordenamiento jurídico, de forma tal que consideramos que lo que se llevó a cabo el día de ayer es lo que nos permite el marco jurídico vigente. Mal haría el tribunal si trasciende las competencias que corresponden a otros titulares públicos, y entendemos que ahora vendrá el análisis y la valoración que tienen que hacer pues esos otros órganos del Estado, y nosotros igualmente ante las modificaciones que puedan incidir en los procesos registrales civiles, pues también ir adecuando cuando se resuelvan los asuntos en esas instancias. Estás haciendo una clara alusión al matrimonio de personas del mismo sexo. En ese tema en particular el tribunal consideró una resolución de la Sala Constitucional. Las 2 vías que establece el tribunal son la resolución de la Sala Constitucional de los varios asuntos que ya tienen conocimiento, o una eventual reforma legislativa. Sin embargo, como sabemos que tenemos que cumplir el pronunciamiento, lo que de buena fe se puede determinar es que vamos a recibir los documentos en los que consten uniones entre personas del mismo sexo, matrimonios puntualmente. Se analizarán, si se cumplen con todos los requisitos, se anotarán, y para el registro civil anotarlos es que se inmovilizan los estados civiles de las personas, y si alguien solicita una certificación, alguno de los contrayentes o las contrayentes, pues se hará la anotación de que está pendiente un proceso de inscripción que se mantendrá pendiente hasta que esas instancias que hemos mencionado pues no se pronuncien sobre ese tema. ¿Qué sería la Sala Constitucional? Se establece que la Sala Constitucional o la Asamblea Legislativa ante una reforma, ¿verdad?, de la ley. Ya va a haber reacción, ya sé que Larisa Arroyo quiere reaccionar. Está don Erwin Macís, jefe de fracción del PUS. Hay una información, no sé, César, que dice, precisamente a propósito de esto que estábamos preguntándole al letrado, bueno, vamos a ir de inmediato entonces con la reacción de Erwin Macís, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana. Así, ya se generan diferentes reacciones sobre los diputados. Don Erwin, muy buenos días, tal vez para conocer su posición al respecto. Buenos días, un cordial y especial saludo para todos.
vamos a ver, nosotros ayer vimos con gran preocupación lo resuelto por el tribunal, básicamente porque no consideramos que no habían sido lo suficientemente amplios y que pudieran generar alguna incertidumbre jurídica y social en algunas áreas de impacto. Por ejemplo, incluso desde el punto de vista electoral y el tema de la paridad de género para elegir diputados o diputadas o para elegir alcaldes o alcaldesas, que ya existía una medida en la cual se equilibraba el sistema para que hombres y mujeres estuvieran en la participación de los procesos electorales. Entonces, al cambiar el nombre de las personas inicialmente, al que da la libertad de que cambiara el nombre, pues inicialmente entendíamos que también se cambiaba el género como tal. Posteriormente, a través de algunas llamadas telefónicas que hicieron nuestros asesores, pues nos indicaron que era básicamente un cambio de nombre y no implicaba per se un cambio de género. Otra preocupación que surgía en función de esto era incluso médica, que si la cédula no establece o no establecía si había nacido hombre o mujer, la atención que se le daba en caso de una emergencia pues es diferente, nos indicaba un especialista que consultamos. Entonces básicamente estuvimos muy preocupados el día de ayer. Ahora veo que empieza a aclararse. De todas maneras, nosotros como fracción enviamos al tribunal una serie de preguntas concretas para que sean también resueltas por ellos y poder tener el panorama completo y con más claridad para poder dar una opinión. Bien, reacciones. Me gustaría escuchar a Tomás Campos, tal vez, ¿verdad? Sobre esta parte médica, Tomás, que dicen, que menciona don Erwin, la atención sería diferente. Sí, vamos a ver, ahí hay como una situación muy importante porque, por ejemplo, si yo tengo un accidente en este momento y me tienen que hospitalizar, como mi cédula o mi registro diría femenino, me estarían incluyendo en el área de mujeres. Si yo quiero, por ejemplo, acceder a algún equipo deportivo, tendré que participar como mujer. Y posiblemente ahí habría otro problema porque, por ejemplo, yo soy un hombre trans que me hormono. Y eso va a tener como afectaciones en el rendimiento y demás, y no podría incluso ni siquiera en este momento participar en un equipo femenino porque tendría características físicas diferentes a las que tendría una mujer en ese momento. Además que sería un claro atropello a mi identidad de género. Entonces, además de esa parte, creo que es muy importante señalar que el sexo no tiene que ver únicamente con la cuestión biológica. Si partimos de que todas las personas somos seres integrales, no podemos partir que la biología es lo único que nos determina. Más bien, las personas activistas y dentro del ámbito de la psicología lo que reafirmamos es el hecho de que se tiene que recalcar o maximizar la cuestión del género social, que es cómo nos vamos a interactuar con las demás personas, ¿verdad? Más allá de la cuestión meramente biológica. Por eso, También el registro, don Andrei nos mencionaba que el registro al nacer sigue siendo necesario, obligatorio. es que Su reacción al respecto, ¿verdad? Porque usted nos mencionaba antes que, bueno, se va a eliminar de la cédula, sin embargo, sigue quedando en los registros. Exactamente. Bueno, no sé si... Pero tal vez sería también interesante conocer lo que está diciendo Erwin Macís, un poco, Jennifer, lo que estabas buscando la reacción de Tomás Campos, y ahora viene la de don André Cambronero, que también nos interesaría sobre lo que está diciendo don Erwin, jefe de fracción del PUSC. Pero Larisa Arroyo quería anotar algunas cosas a lo que se está debatiendo aquí, porque ya hay diferencias en torno a lo que dice Erwin Macís, jefe de fracción del PUSC, y lo que piensan ustedes, Larisa Arroyo. Sí, bueno, varias cosas. Lo primero es que efectivamente el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncia en razón de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que es vinculante, eso ya lo dijo André, y aquí entonces nos hace falta la otra parte, que es básicamente que la opinión consultiva era muchísimo más extensa y que realmente el tiempo que se tomó el Tribunal Supremo de Elecciones fue mucho para tan poquito que resolvió, y que pudo haber resuelto porque sus competencias legales se lo permitían. Y en ese sentido, pues uno de los alegatos que daba el tribunal
Constitucional, incluso en su comunicado de prensa, era que ellos nada más podían tratar la parte administrativa y que necesitaban lineamientos. Pero ¿qué más lineamientos que una opinión consultiva que viene de la Corte Interamericana, que incluso va a tener digamos, jerárquicamente va a ser supraconstitucional? Entonces, realmente, a mí lo que me parece es que el Tribunal Supremo se lavó las manos, ¿verdad? De alguna manera, le tiró la bola a la Sala Constitucional y a la Asamblea, que sabemos que además la Asamblea no lo va a resolver en los próximos 4 años, y la Sala Constitucional ha durado años en resolver, que incluso la misma Sala le ha dicho a la Asamblea que lo tiene que resolver. Entonces, de nuevo, quedamos sin alguien que sea responsable. Estás hablando del matrimonio gay. De matrmonio igualitario. Y también en la parte, digamos, de cambio de sexo registral. Ahora, hay muchas preocupaciones que como abogada lo hemos discutido en Acceder, que tiene que ver con una medida parcial de decir, bueno, vamos a cambiar el nombre, pero no el sexo registral, porque de alguna manera esto ocurrió también en otros países, porque lo he venido escuchando, que entonces ahora ya el matrimonio igualitario estaba aprobado porque el sexo registral, y realmente aquí lo que tenemos que entender es, digamos, la inseguridad jurídica que puede significar para una persona que le hagan una anotación de si le paralizan el estado civil, pero luego y el divorcio, porque las parejas así como se juntan, así se juntan, ¿verdad? Entonces quedaríamos en una desprotección total, y el tema de protección jurídica incluso para las mismas personas notarias es algo, digamos, que es cuestionable. Entonces a mí realmente pues me preocupa. Sabemos que el camino es uno, que es matrimonio igualitario y el reconocimiento del derecho al nombre y al cambio de sexo registral. El cambio de sexo registral se está haciendo. No, el cambio de nombre, pero no de sexo registral. Y el matrimonio igualitario está ahí todavía en veremos. Ese sí está en veremos. Entonces, de alguna manera llega a la Sala Constitucional, a pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones pudo haber hecho o tomado la decisión, porque ya tenía el sustento jurídico para hacerlo. Yo entiendo que era mucha responsabilidad y que se lavaran las manos, pero creo que hay que decir las cosas entonces tal como ya son. Reacción de Andrei, del letrado del tribunal, pero es que vean ustedes qué curioso. Andrei Cambronero, hay dos reacciones aquí. Erwin Macís más bien está diciendo, jefe de fracción, que se cambia el nombre, no género, que existen preocupaciones, más bien le está achacando al tribunal que se fue más allá. La abogada del grupo Acceder, igual el vocero del grupo Hombres Trans, Hombres Trans, está reaccionando, Tomás, diciendo, bueno, se quedó limitada la resolución, o sea, el tribunal no quedó bien ni con uno ni con otro. Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo ve usted lo que dice tanto Erwin Macís como lo que dice Larisa Arroyo? Y a ver si entiendo, porque tenemos como que irnos ordenando. La cédula ya no aparecerá ni femenino ni masculino, es así, pero eso no es el sexo registral. Es el sexo registral, solo que no se indica. No se va a indicar en la cédula. Pero solamente en la cédula, digamos. En la cédula. Ajá, pero lo que a ustedes les preocupa es que la base de datos quede. Y que eso afecte, por ejemplo, el pasaporte. Exactamente. O sea, el pasaporte sí saldría con ese tipo de anotaciones, otra vez masculino, femenino. Bueno, y ¿qué tanto nos puede afectar allí? Y por otro, existen preocupaciones de Erwin Macís en torno a que, bueno, que fue más allá de lo que se podía esperar. Y ahí planteaba también una serie de preocupaciones en torno a cómo se les vaya a tratar hombre y mujer en la atención en los hospitales. ¿Qué dice Andrei Cambronero, el letrado? Bueno, básicamente, para ir un poco en orden, lo que decía el señor diputado, y él mismo lo reconoce, que se da un poco de confusión ayer, a partir justamente que se pensaba que la supresión del sexo de la cédula de identidad generaba el borrar el sexo de toda, digamos, el país, ya nadie iba a tener ningún sexo asignado, lo cual no es así, que es lo que estamos discutiendo justamente, que se sigue registrando ese dato, solo que no se consigna en la cédula de identidad. Y lo otro a lo que él hacía alusión es al tema de paridad y alternancia como requisitos de las nóminas de inscripción de candidaturas de cara a los próximos procesos electorales. En caso de que participara una persona trans. Claro, sin embargo, eso no ha sido objeto de pronunciamiento aún por el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones, como lo hizo ver en enero y se reiteró luego avanzado el proceso electoral, es que las determinaciones ahora son en lo registral civil. La materia electoral no ha sido objeto de pronunciamiento por parte del tribunal. Recordemos además que hay temas en los cuales
el tribunal tiene que abocarse ahora de cara a la elección municipal de 2020, que sin duda incorporará este tema. Sobre la demora del tribunal, pues a mí me parece que en efecto desde que se conoce la opinión consultiva en enero, inmediatamente se conforma la comisión institucional. No obstante, estábamos a las puertas de un proceso electoral. Las personas que integraban la comisión institucional tenían sensibles labores en ese proceso comicial, pero también el pleno de magistrados, como los jerarcas que finalmente iban a tomar la determinación del registro civil, estaban abocados a esos comicios. Y si calculamos de nuevo cuándo terminó el proceso electoral, un proceso electoral que fue a 2 vueltas, que no terminó el primer domingo de abril, porque vino el escrutinio definitivo de los votos, que tardó poco más de una semana. Luego de eso vino el proceso de las eventuales impugnaciones que se plantearan a los resultados electorales y la declaratoria de elección, que fue casi que la semana antes del 1 de mayo. De forma tal que si analizamos en contexto, el plazo consideramos no fue excesivo, a la luz de las particularidades de la institución que estábamos viviendo el proceso electoral. Sobre lo del matrimonio, el tribunal ha sido un análisis técnico. Se ha dicho que el tribunal no ha aplicado control de convencionalidad, lo cual creo que es impreciso. Si el tribunal no aplicado control de convencionalidad, hubiese rechazado en la puerta las 8 solicitudes de inscripción de matrimonios que ya tenemos, porque hubiera dicho el artículo 14.6 sigue vigente, como sigue vigente no se puede tramitar y se rechaza el matrimonio. En control de convencionalidad es un control que se genera normalmente por una particularidad jurídica con efectos entre las partes, entre las que se aplica la norma que se considera contraviene el parámetro de la Convención Americana, y esto no es así en la parte de los matrimonios, porque los matrimonios al inscribirse se generan derechos ante terceros y ya no es una desaplicación entre las partes, sino es una desaplicación general que en nuestro país está reservada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual por eso el tribunal entiende que no podía ir más allá de la anotación. Y sobre los efectos, el tribunal sí es preciso, claro y expreso en decir que una vez que se resuelve, se termina el trámite de inscripción, cuando se resuelva en otras instancias, los efectos serán retroactivos al día que se presentó el documento en el registro civil, tanto para obligaciones como para derechos y cualquier otro. Sobre el divorcio que señalaba Larisa, pues igual se recibirá el documento como en todo registro. Los registros públicos, su labor es recibir la documentación que otras personas generan, digámoslo así, los actos que tienen relevancia jurídica. El tribunal no casa personas, el tribunal registra los matrimonios que han celebrado otras personas que están habilitadas por ley para ello. De suerte tal que si hay una disolución del vínculo por otra persona, pues ese documento también se hará llegar a el registro lo anotará también. Eso, en ese entendido, nosotros aceptamos que cumplimos de buena fe la sentencia o el pronunciamiento de la Corte Interamericana en esta opinión consultiva, hasta donde nos permite el marco regulatorio vigente por las características jurídicas y técnicas que tienen los diversos modelos de control, tanto el modelo de control de convencionalidad, que aplica un método difuso que es una inaplicación entre las partes, y un método de control concentrado de constitucionalidad que corresponde a la Sala Constitucional ya para dejar general una norma sin efectos. Tendríamos reacciones ya de don Erwin Macís, a ver si nos escucha. Y hay un montón de reacciones de personas que están siguiendo este intercambio de opiniones. Adelante, don Erwin Macís. Bueno, yo creo que aclara bastante a Andrei Cambronero, letrado del tribunal. Bueno, sí, aclara, pero también nos establece alguna preocupación al respecto, en función de que estos, no sé cómo llamarle, matrimonios en proceso, quedan en una etapa congelada hasta que no se resuelva, y ya no como diputado, sino un poco más como abogado, incluso como notario. Bueno, genera desde luego que alguna intranquilidad, por lo menos a mí, porque vamos a ver, habría que establecer la metodología de cómo a partir de ahora pueden aplicar un casi matrimonio, y no sé qué término poder llamarle a lo que están estableciendo. Yo, obviamente, muy respetuosamente, hubiera preferido que esto no avanzara en medios términos, sino que se hubiese resuelto de una u otra manera, para que cada grupo que esté en favor o en contra pues haga abiertamente sus
observaciones y utilice las herramientas jurídicas que el sistema permita, pero no un sistema de anotado, casi casado, pero la verdad es que no. Y así lo interpreto, digamos, un poco folclórico. Por lo demás, ya nosotros hemos indicado las preocupaciones que teníamos, médicas y electorales, y me quedó claro la explicación de que eso aún no se ha pronunciado el tribunal. Bueno, hay muchos comentarios, vamos a tratar de leer algunos para que nos contesten quienes están aquí. Aquí está también Larisa Arroyo de la organización Acceder, Tomás Campos, vocero de Desigualar Hombres Trans, para que ustedes también hagan sus anotaciones, críticas, en fin. Adelante. Tenemos el primer comentario, vamos a ver si ya los podemos tener en pantalla, a nuestros compañeros se los pedimos, por favor. Mauricio Alfaro dice: un pasaporte que no indique el sexo del portador sería aceptado en otro país, es aceptado a nivel internacional ocultar el sexo de una persona como consulta. Giovanni Delgado Castro dice: ayer el diputado Prendas de RN indicó que el Tribunal Supremo de Elecciones excedió en sus funciones, pero la Asamblea tiene 2006 diferentes proyectos sobre la población LGTI que no pasaban de comisiones especiales. Podrían decirse que el resultado de la opinión número 24 es culpa de los diputados por no legislar. Tenemos otro comentario de Cintia Sáenz Sancho: así como eliminan el sexo de la cédula, igual deberían quitar el nombre de los progenitores. Y Marcela Quesada nos comenta: excelente. Excelente, le gusta la discusión. Reacciones, Larisa Arroyo. Bueno, a mí me parece muy preocupante las declaraciones de Andrei sobre el tema de la demora, porque tenemos que recordar que los estados están obligados a cumplir en materia de derechos humanos y no hay justificación, digamos, para esas demoras. Así que, con independencia de que era un proceso muy importante a nivel nacional, ante digamos, las diferentes instancias de derechos humanos, al decir que habían otros procesos que eran prioritarios, realmente nos deja como un país que tal vez no deja tan en prioridad los derechos humanos de una población que han sido históricamente vulnerada. Eso por un lado. Por otro lado, los tiempos, digamos, de y me siento un poco mal, pero yo coincido con Erwin, ¿verdad? En el sentido de que es matrimonio, pero no, ¿verdad? Es como que hay un proceso, pero no llega. O sea, ustedes están esperando que el tribunal vaya más allá. Debió haber ido más allá. Yo creo que ya no es, o sea, ya dijeron lo que tenían que decir y ahora eventualmente, pues efectivamente va a quedar en manos de la Sala Constitucional y eventualmente de la Asamblea Legislativa, o si no, llegar hasta la Corte Interamericana. Pero pregunto, que no era necesario. ¿El tribunal hacerlo. podría ir más allá de la Sala Constitucional? Es que no tiene que ir más allá de la Sala Constitucional. Puede cumplir con sus funciones en el sentido de que ya tenía establecido un sustento jurídico para determinar el cambio, ya sea de sexo registral o de la inscripción de los matrimonios. O sea, podríamos haber entendido que había una derogación tácita de la prohibición en el Código de Familia de los matrimonios igualitarios. Eso ya estaba ahí, estaba el sustento jurídico. El no haber de alguna manera determinado que se podía hacer, yo entiendo que es mucha responsabilidad, pero de nuevo, y en esto yo sí coincido totalmente con Andrei, si bien es cierto, el Estado, eso no solo es de una complejidad, porque efectivamente hay, digamos, prohibiciones legales para ciertas instituciones y potestades que tienen, que lo hace complejo. No obstante, recordemos que igual el Estado es uno solo y tiene la obligación de cumplir. Y bien decía Giovanni, digamos, desde el 2006, esto es algo que ha venido dando vuelta y seguimos sin resolución. En el caso de la opinión consultiva que sale el 9 de enero del año pasado, estamos en mayo, o sea, pues más de un año para decirnos que lo único que pueden hacer es el cambio de nombre. Es decir, tardaron un año en priorizar otras cosas y no analizar esto. Muy probablemente nos va a ocurrir lo mismo con la Sala Constitucional. Yo tengo varios casos que tienen que ver también con discriminación. Estaban listos desde julio, estamos en mayo del 2018 y seguimos sin resolución. Entonces, cuando hablamos de una justicia pronta y cumplida, pues parece que realmente no es justicia, sino llega cuando tiene que llegar, después de tener un instrumento tan poderosamente jerárquico, por así decirlo, como es la opinión consultiva número 24. Okay. Tomás Campos, tal vez quisiera, ya llamamos con Andrei Cambronero, nada más un minutito, perdón, Jennifer, porque, bueno, y se decía alguien, uno de nuestros seguidores, ¿es válido un pasaporte que no tenga el registro de sexo en otro país?
Exactamente, justamente de hay ese preocupaciones, hay inquietudes. Exactamente, de eso me quería agarrar, porque al día de hoy, por ejemplo, el pasaporte no tiene el conocido como, y hemos tenido experiencias, personas trans que hemos viajado al extranjero o que nos hemos encontrado en un lugar fronterizo, y sucede lo mismo que pasa con la cédula. Ese pasaporte no es de usted. Usted puede comprobar que usted es esa persona. Entonces, si tenemos un pasaporte que va a seguir manteniendo, por ejemplo, el sexo registral, van a seguir surgiendo como estas recriminaciones o estas preguntas sobre la identidad propia que, por ejemplo, una persona cisgénero no se va a enfrentar. Si es válido o no, bueno, yo no sé cómo funciona el derecho internacional sobre los pasaportes, pero me imagino que pueden haber muchísimas complicaciones. Yo al inicio de esto decía, bueno, qué chiva que el país venga y diga vamos a eliminar todos los registros de sexo, pero sucede esto, ok, en la cédula se va a eliminar, el pasaporte no sabemos si se va a eliminar del todo, si va a aparecer o si simplemente no va a decir nada o qué va a decir, es una incertidumbre pues. Y por ejemplo, la duda que nosotros tenemos es la siguiente, si yo presento mi cédula en un supermercado, tal vez en ese momento no voy a sentir la discriminación que hasta el día de hoy he sufrido, de que me van a recriminar el sexo, que me van a cuestionar cuál es mi identidad de género, que si ya me he operado o si no me he operado, pero por ejemplo, si voy a atención médica, ahí me voy a enfrentar con otras personas, que mi expediente médico siga diciendo que tengo un sexo femenino, bueno, que ahí hay una disyuntiva técnica, digamos, pero que tenga un sexo femenino, ¿cuál va a ser el trato que hasta el día de hoy incluso he tenido que enfrentar, verdad? Muchacho, ese no es su expediente, o muchacho, ese no es su cédula, o porque usted vino y porque está representando a otra persona que usted no es. Esa es la disyuntiva que hemos tenido que enfrentar hasta el día de hoy las personas trans y que sentimos que aunque el cambio de nombre esté presente en este momento, si no hay un cambio de sexo, no se va a eliminar esta discriminación. Quisiera leer brevemente una de las partes que dice la opinión consultiva, que el tribunal sí tiene la facultad o sí debería tener esa facultad para cambiar el sexo. Pues dice que el tribunal tiene que hacer una anotación del género o en su caso menciones del sexo, que es donde el tribunal se agarra para decir que si bien es cierto, en la cédula no se habla de género, que por eso no hay un cambio. Pero la opinión consultiva sí señala eso, que tiene la posibilidad de hacer. Si no se señala el género, pues se debe señalar la cuestión del sexo y cambiarlo, para que la identidad sea representada de manera integral, ¿verdad? Y no solamente con el nombre, que es uno de los elementos de la identidad, pero no es el único que se representa en ese momento. Don Andrei Cambronero, pregunto, ¿en el pasaporte podría decir algo como persona trans? ¿Eso es válido? No. Yo creo que sería muy estigmatizante. Muy estigmatizante, sería peor. Exactamente. Al día de hoy, las personas trans vivimos con mucho estigma y mucha discriminación. La gente no está educada sobre el tema trans. Que mi cédula o mi pasaporte diga, esta persona es trans, va a haber muchísima más discriminación de la que puede decir solamente sería si tenga contraproducente. Hombre o mujer. Lo digo porque usted decía, ahora muy bien, Tomás, que usted está llevando un proceso hormonal, en fin, eso son cosas médicas, que es un historial médico que tiene que tomar en cuenta un especialista. Entonces, por eso lo pensé como algo, pero no, debería no decir nada en general. Ese es el reclamo, ni siquiera el sexo registral. Nada más brevemente, creo que es importante el sexo registral, o más bien el género, precisamente para cosas, por ejemplo, como paridad, ¿verdad? O algún tipo, digamos, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues necesitamos ese dato tal cual y no lo podemos desaparecer. No obstante, eso es una cosa y otra cosa es no poder hacer el cambio de sexo registral. Me explico, en el caso del Comité CEDAW ha reconocido a las mujeres trans como mujeres, son mujeres, no hay cuestionamiento ahí. ¿Por qué el Estado de Costa Rica no lo hace? Tal vez es como la pregunta, ¿verdad? Bien, básicamente la opinión consultiva es de finales del 2017, el pronunciamiento, y se comunica integralmente en enero de este 2018, no hace un año. Y no es que el tribunal diezme importancia, todo lo contrario. Inmediatamente que fue notificado por parte de la Cancillería, conformó la Comisión Institucional que trabajó en paralelo tanto sus faenas electorales como el estudio que culminó con un informe técnico rendido al tribunal, en el cual no dependía solo de la comisión, sino se hicieron consultas a lo interno de las dependencias del tribunal, cuáles procesos se veían afectados con este cambio a nivel de sistemas informáticos. También hubo un análisis de la legislación costarricense, de la opinión consultiva, que es también bastante voluminosa, de forma tal que
consideramos que no fue que le dimos o que consideramos que había algo más importante, sino que se trabajó en paralelo, pero la atención que merecía un tema tan importante se le puede dar a la luz de una elección que ya ha transcurrido. Pero André, el reclamo, y estoy leyéndome un comentario que me manda Luis Paulino Vargas, muy rápidamente me dice: un matrimonio no inscrito, ¿qué derechos y protecciones jurídicas concede? Presumo que ninguna, y sin embargo yo sí tengo sobre mí las obligaciones propias del estado civil casado. Es decir, el detalle y el reclamo, siento, de las organizaciones aquí es ¿por qué no fue más allá el tribunal? Bueno, otra vez, el tribunal consideraba que no tenía la competencia para hacerlo, y en el caso de lo que se ha dicho de si es un matrimonio a medias o no, otra vez lo que dije hace algunos minutos, ¿verdad? El tribunal no casa personas, el tribunal registra uniones civiles, de forma tal que nosotros, a quien le corresponde ver sobre la validez de la unión es al funcionario o a la persona a la cual la ley le ha otorgado la competencia para celebrar matrimonio. Y es lo que sucede en cualquier registro público. Vamos a ver, cuando usted hace, los que se dedican al notariado, y usted hace una compraventa de un vehículo y usted presenta el documento al registro, el registro se lo tiene que recibir y anotarlo. Que eso es lo que le faculta. ¿Qué pasa con los derechos que allí se generan o no? ¿O cuáles son las implicaciones? Son las mismas que se presentan en un documento de un registro público, porque el registro civil es un registro público que se comporta como todos los registros públicos, de forma tal que, por ejemplo, usted no podría llevar a cabo varias transacciones si ya está inscrito o está presentado en el registro un cambio de propiedad de un vehículo. Yo ya no soy ese propietario. O sea, el registro tiene que analizarlo y valorarlo y tal, pero usted sabe que ya ahí hay algo anotado y sobre eso se generan algún tipo de responsabilidades y obligaciones para las personas que luego van a celebrar otros actos con ello. De forma tal que la inscripción registral no quiere decir que nosotros otra vez estemos casando a medias o no, porque quiero ser claro en esto, nosotros no casamos personas, nosotros registramos los hechos que inciden. Pero no los están registrando, y ese es el punto, porque, y perdón por intervenir, pero André, estás diciendo precisamente que ustedes no son quienes casan, que van a ser personas notarias o bien, digamos, jueces y juezas de familia. No obstante, están diciendo que no lo van a inscribir. Entonces, también se están tomando una potestad que, según el discurso que te escucho ahora, no es del todo coherente con, digamos, las obligaciones que tienen. En todo caso, yo coincido con el comentario anterior en el sentido de que vamos a tener obligaciones según un estado civil a medias, pero no vamos a tener derecho. ¿Cuál es el objeto del matrimonio? La protección jurídica de la pareja y de una persona hacia la otra. En este caso, como no llegamos hasta el final, vamos a tener solo obligaciones, pero obligaciones ante el Estado, y las obligaciones de protección hacia las personas por parte del Estado no se van a cumplir. Yo, para completar la idea de allí, claro que podemos recibir el documento. Mal haríamos, insisto, el tribunal incumpliría lo establecido en la opinión consultiva si no recibe el documento y hace una lectura meramente de decir, bueno, hay un requisito legal que impide la unión y lo rechaza en la puerta. El tribunal entiende que puede llegar hasta recibirlo y anotarlo. ¿Cuándo se terminará eso? Cuando el obstáculo que está en el ordenamiento jurídico hoy sea desplazado, ya sea por la sentencia de la Sala Constitucional en ese sentido o por una reforma legislativa. Eso es lo que nosotros entendemos nos hace cumplir la opinión consultiva dentro de lo que podemos hacer. Sobre lo otro del pasaporte, hay que entender, y ya lo hemos comentado también, que es una compleja realidad institucional y que el tribunal lo que puede determinar es que van a cédulas de identidad, que son los documentos que expide. Corresponderá el análisis a el Ministerio de Gobernación, si no me equivoco, a quien le corresponde la expedición de los pasaportes, qué información va a registrar en esos pasaportes, e igual cuál tratamiento van a dar otras instituciones, porque también se han dado comentarios sobre qué va a pasar en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el sistema penitenciario, etcétera. Otra vez, en el respeto a las competencias de cada institución de nuestro país, serán ellos los que tienen que tomar la determinación a la luz de sus análisis de la opinión consultiva y según entiendan que ellos pueden hacer o no hacer de acuerdo con las competencias de su respectiva institución. Tenemos que cerrar el tema, pero agradecemos mucho la presencia de André Carbonero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Erwin Macís, que nos acompañaba vía teléfono, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, a Larisa Arroyo, abogada de Acceder, y a Tomás Campos, representante de Cibalar Hombres Trans. Muchísimas gracias a todos. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos.